¿Qué tal, amigos? Hoy damos inicio a los temas, a las lecturas sobre el libro Pele Yoetz, escrito por el Rab Eliezer Pape, por allá de los finales del 1700. Como lo vimos la clase anterior, la lectura anterior, que sirvió como una introducción. Ahora ya podemos, o ya es más fácil, iniciar las lecturas. Ya sabemos algo del autor, que sus estudios, pues desde luego, están basados en la Torah, en el Talmud, en el Zohar, en Kabbalah. Pero no vamos a ver como la Kabbalah moderna. Ustedes poco a poco se van a ir dando cuenta de su forma de explicar, de impartir el conocimiento, me parece moderada. Y después habrá algunos temas pues, más controvertidos que nos van a hacer pensar. Recordemos que cuando leemos un libro, aunque sea alguien reconocido, quien transmita esa información, no significa que debemos de aceptar todo lo que él diga y que no podemos tener pues nuestro propio concepto, nuestro propio criterio. Así que vamos a iniciar, como usted puede ver en la pantalla, es el tema número 1. Todos ellos están enlistados en base al Aleph Bet. Este tema en hebreo se llama Ahavá Lehakadosh Baruj Hu. El amor al santo o al ser apartado, bendito sea. Es una frase muy común dentro del judaísmo. Así que sin más vamos a iniciar. El amor al santo, bendito sea, es una de las virtudes más importantes, ya que del amor deriva todo el servicio a Dios y por ende todo el judaísmo, pues no es lo mismo servir a Dios por amor que por la reverencia que le debemos. Esto ya lo hemos considerado en el Tani muchas veces. El Rebbe es más detallado o más detallista en sus explicaciones. Aquí nos dice nada más que no es lo mismo servir a Dios por amor que por temor. El autor del libro, Sefer Haberit, ya se ocupó de ampliar el tema del amor y el temor a Dios con gran talento. Como está dicho, las palabras del sabio son bellas. Feliz es aquel que se dedica a ellas. Para cumplir con el objetivo de esta obra y hablar un poco acerca de un tema tan importante, escribiré abreviadamente algunos comentarios para mí y para los lectores conforme a lo que estudié en el libro citado anteriormente y en otros, y Dios me ayudará para que pueda honrar su nombre. El amor al santo bendito sea es uno de los 613 preceptos y es de cumplimiento constante, pues tenemos la posibilidad de cumplirlo a cada segundo, simplemente por medio del recuerdo, el pensamiento y la meditación. Y cuando la persona piensa que debe amar a Dios intensamente, cumple una gran mitzvah. Cuando nosotros escuchamos que hay que amar a Dios, que es un mandamiento, es una idea, al menos a mí me ha parecido algo agresiva, ¿no? En el buen sentido lo digo, como tratando de obligar a alguien, como si amar a alguien se lograra con el simple hecho de que te den una orden. Y aquí lo que o la vuelta que le está dando, el enfoque que está ofreciendo el autor es pensar que debemos amar a Dios, que puede ser parte de nuestra vida espiritual, que de hecho tendría que ser la base, el motor, lo fundamental de nuestra práctica espiritual. Eso ya es cumplir el mandamiento. No se va a este punto todavía de cómo lo estás demostrando, qué es lo que estás haciendo, porque nosotros somos muy dados a lo concreto, ¿no? A algo que se pueda demostrar.
y está muy bien. Solamente que para que tú puedas externarlo, o sea, manifestarlo en el mundo físico, el amor a Dios, primero tuvo que pasar algo en el interior. Es como lo que estudiábamos recientemente sobre el concepto de santidad. La santidad es ya la manifestación de la pureza de la persona. Cuando alguien tiene una vida pura, pensamientos puros, un corazón puro, limpio, que se está depurando, que se está purificando de cualquier suciedad, cualquier contaminación, ese estado de pureza le permite hacer actos sagrados. Si la vida es impura, si la mente, el corazón es impuro, sus actos son pecaminosos, son erróneos. Y en este caso, yo pienso que es lo mismo. Para poder amar a Dios en, en un sentido, proyectándolo en forma visible, hay que primero internalizarlo o generar ese amor desde la mente, desde el interior. Seguimos. He aquí, de hecho, todas las mitzvot que se cumplen solo con el pensamiento son las más fáciles de llevar a la práctica, ya que el ser humano nunca deja de pensar, ni siquiera un instante. Y dado que la mente siempre trabaja, sería perverso ocuparse en reflexiones impropias y pensamientos pecaminosos, en lugar de ocupar ese tiempo pensando en el amor y el temor que le debemos a Dios. A esto se refirió el profeta Irmiyahu, al decir en nombre de Dios, me abandonaron a mí, que soy la fuente de aguas vivas, para cambiarme por pozos rajados. Y de esta manera, en lugar de hacer una mitzvah, al pensar en el amor al Todopoderoso y así recibir recompensa, los necios cometen transgresiones con el pensamiento y son castigados. La cita aquí de Irmiyahu es el capítulo 2, verso 13. Y nos dice acá, los pozos rajados son obviamente los ídolos. En este pasaje Dios reprocha al pueblo de Israel por haberlo abandonado a él, que es realmente quien dirige el mundo, y haberlo cambiado por ídolos que no tienen ningún poder. Hasta aquí yo percibo que la explicación pues es muy sencilla. Es el objetivo del Pele Yoetz. La semana pasada, dentro de la introducción, nos decía el traductor y el propio autor que este es un libro de ética judía para poder actuar rectamente. Y eso, la mejor manera de proceder en cualquier cosa que hagamos es tener clara la idea, que nos la digan de manera concreta. En algunos casos no necesitamos tanta profundidad y ser muy expertos en hebreo y cosas místicas, sino remitirnos a lo más simple. En el tiempo de Irmiyahu, el reproche era ver a la gente sumida en idolatría y ocupar su tiempo, su mente, sus pensamientos en fortalecer, en descubrir cómo poder usar la idolatría a su favor. Y es algo que el humano sigue haciendo, ya no con esas prácticas, pero ahora su idolatría, o una de las principales, a mí me parece que es el amor al dinero. Es una de las idolatrías o en lo que el humano ocupa mucho de su pensamiento todos los días. Cómo ganar dinero, cómo ganar, si ya lo gana, cómo ganar más, cómo multiplicar y se empieza a volver una avaricia y la gente ya pierde mucho de la vida, del disfrute de la vida, porque solamente se concentra en el dinero. Otros sí practican idolatría, pues algún culto pagano, adoran alguna imagen y ocupa su mente y su corazón el hecho de proyectar una devoción a esas creencias que ellos tienen. Y a lo que nos conduce el autor es que pensemos o que tengamos pensamientos puros enfocados en Dios, en sus preceptos. De esta manera ya uno estaría generando, cumpliendo ese precepto de amar a Dios. ¿Por qué? Porque busca sus palabras.
Buscas comprender este mundo de la mejor manera. Aunque no siempre te veas beneficiado, aunque no siempre se cumplan tus metas, tus deseos, tomar el camino correcto que sea el bien para todos, no nada más para ti. Seguimos. Por lo tanto, el hombre debe esforzarse con gran vigor para apartar de su mente todos los pensamientos inadecuados y las meditaciones indignas y ocuparse solo en reflexiones de santidad una y otra vez, incluso en forma discontinua. De este modo, en cada ocasión que se percate de que tiene pensamientos impropios, se lamentará y apartará de ellos, y tratará de alcanzar un mayor apego a su Creador, de acuerdo con sus fuerzas, aptitudes y posibilidades. Como dijera hace unos momentos el autor, los preceptos que se guardan con la mente, después también se manifiestan en lo físico, pero inician ahí prácticamente todos, ¿no? Son fáciles de cumplir, siempre y cuando estemos entrenados o tengamos estos consejos, ¿no?, que nos está dando acá. Seguramente a muchos les ha pasado que cuando están en sus actividades cotidianas, a mí me pasa mucho en el trabajo, tú puedes estar ahí laborando y como si colocaras el piloto automático y tu mente sigue pensando en Dios, piensas en las historias que estás leyendo de la Parashá, piensas en lo que has leído recientemente, en cosas que te pasan, para encontrarle un sentido divino. Y eso es, yo siento que es accesible a la mayoría de las personas. Y también nos encontramos con la otra cara de la moneda. Cuando estamos tratando de pensar cosas buenas, pero también vienen pensamientos negativos a nuestra mente, ya sea que nosotros los generemos o que otra persona no, nos influya ese mal. La semana pasada que leíamos la sección de la Torah, decía ahí que cuando los hijos de Israel se sintieron con ese deseo de comer desmedidamente, cuando pedían más alimento y recordaban a Egipto todo lo que tenían, Moshe indica que esos pensamientos les vinieron por los que se añadieron a ellos. No era algo que, al menos en esta ocasión sí lo especifica, no surgió en los hijos de Israel ese deseo desmedido, sino fueron otros los que se lo comunicaron. Ahí el error que ellos cometieron es, pues, darle entrada y hacerse al pensamiento de otro. Y eso nos puede pasar a cualquiera. Por eso acá está diciendo, de este modo, en cada ocasión que se percate de que tiene pensamientos impropios, se lamentará y apartará de ellos y tratará de alcanzar un mayor apego a su Creador, de acuerdo con sus fuerzas, aptitudes y posibilidades. Así que es un gran reto para nosotros, cuando viene una idea equivocada, sacarla de la mente para seguir ocupándonos en lo que es positivo, en lo que está enfocado a Dios. Hay dos tipos de amor. El primero es el que se siente por quien nos prodiga un bien. Es normal que amemos a quien nos otorga algún beneficio, por pequeño que éste sea. Y mucho más lo amaríamos si este beneficio fuese grande, y más aún si se tratara de quien nos proporciona todo nuestro sustento y satisface todas nuestras necesidades, comportándose con nosotros con gran misericordia. En este caso, el individuo diría, ¿cómo podría retribuirle a esta persona que me hizo tanto bien? Aunque yo viviera 1000 años, jamás podría recompensarle. Si me llamara en medio de la noche, debería atenderle su pedido y no podría negarme a ayudarlo, pues le debo demasiado. Y si alguien nos salvara de una enfermedad, un gran dolor o un gran defecto, como por ejemplo la falta de un órgano, aumentaría nuestro amor hacia él todavía más. Y si nos salvara la vida, el amor aún sería más grande. Vemos que hay muchos niveles de amor. Entonces, ¿cuánto corresponde amar al Creador? Todas las bondades que existen en el mundo, tanto las que nos llegan directamente a través de la naturaleza,
o las que nos llegan por medio de las personas provienen todas de Dios. Bendito sea, que introduce en los corazones de las personas la inclinación a hacer el bien, pues como está dicho, Dios tiene muchos emisarios. Bueno, aquí se fue el argumento que es básico para nosotros. Quizá todos lo hemos pensado. ¿Por qué nuestro corazón se está inclinando en este momento de la vida a estudiar la Torá? ¿Por qué queremos conocer a Dios? ¿Por qué queremos servirlo? Hacer algo que a Él le agrade, contribuir con el mundo que Él creó. Porque en este tiempo hemos analizado que la vida nos ha prosperado, nos ha dado cosas buenas, a pesar de nuestros errores, a pesar de que en muchas cosas no somos expertos, ni somos los mejores, aunque algunos, al menos lo digo por mí, trato de hacerlo, de ser el mejor en todo lo que hago. Pero aún así, cuando tú ves el resultado, la bondad que nosotros percibimos de Dios hacia nuestra vida es muy grande. Y eso nos hace apegarnos a Él, nos hace conformarnos con lo que nos da, sentirnos satisfechos y privilegiados. Y es lo que nos motiva a continuar, a querer aprender sus palabras, sus razonamientos, su lógica, su bondad, su rectitud, su justicia. Y a veces somos movidos a compartirla con otros. Digo a veces, porque luego dudamos. No sabemos si hablar de Dios, dependiendo del estado de la persona, vaya a funcionar de manera positiva o vaya a resultar en una desgracia. Porque hay gente que está pasando malos momentos. ¿Y qué tal si le mencionamos a Dios y termine él maldiciendo a Dios porque su vida le va mal? Pero son cosas que nos enfrentamos nosotros, son nuestros dilemas. Pero al menos en nuestra forma de ser, por eso nos fortalecemos. Cuando usamos esta argumentación de que hay o detectamos una bondad excesiva hacia nuestra vida. Y el resultado inmediato es, prefiero estar sentado en una mesa estudiando las palabras de Dios que estar haciendo cualquier otra cosa que también sería muy bonita y divertida, pero es un compromiso. Y por lo que dice el autor y lo que muchos hemos identificado, pensamos que esto es amar a Dios. El deseo de querer saber acerca de Él. Y ya dejamos de buscar que nos dé cosas porque ya no las está dando o ya no las ha dado, ya para qué le pides más. Si te va demostrando que lo que vas necesitando te lo da. Por tanto, la mente ya no se ocupa en eso, sino entonces de reconocer al origen de toda esa bondad, de toda esa bendición. Seguimos. Si ocurren ante nosotros muchas desgracias y nos salvamos de todas ellas, mucho debemos amar a Dios, que nos redimió y nos salvó de las mismas y tuvo piedad de nosotros. Y mucho más debemos amarlos si recibimos solo benevolencia divina y no nos ocurren cosas desagradables o alguna de las desgracias que suelen suceder en el mundo. El hecho de que estas desgracias ocurran y nosotros no las suframos demuestra que fuimos tratados con clemencia divina. Esto muchos lo hemos percibido o así lo entendemos, como lo está explicando el Rab. Ahora que pasó la pandemia, muchas familias perdieron a algunos de sus integrantes, pero otros no perdimos a ninguno por causa de el COVID. Pensamos que fuimos tratados con gran misericordia. Algunos fueron contagiados y están vivos sin ninguna secuela. Otros fueron contagiados y fallecieron. Otros quedaron enfermos y lastimados.
Si ese es nuestro caso, hay como grados. Si yo salí ileso, solamente pasé un mal rato, terminamos agradeciendo a Dios. Si una persona resultó con algunos daños, pero no fueron tan graves, también le agradece a Dios por no terminar su vida con tanta, o que en su vida no resulte tanto daño. El problema está entonces en aquellos que sí sufrieron el golpe duro, que sí sufrieron o que están sufriendo todavía la desgracia. En caso de que les mencionáramos a Dios a ellos, podrían procesar correctamente esa palabra, el nombre de Dios, la existencia de Dios, teniendo un dolor tan grande en su vida. Sería algo que nos podemos preguntar mientras leemos este capítulo. Sobre esto está escrito: toda alma, Neshama, alabará a Dios, lo cual fue explicado por nuestros sabios de la siguiente manera. Por cada respiración, Neshima, el hombre debe alabarlo. Ustedes recuerdan que cuando nos dice la Torah que Dios creó al hombre, insufló en su nariz Nishmat Kol Haim, ¿no? O sea, aliento de vida. Sí, creo que es Nishmat Kol Haim, que es la frase. Bueno, utiliza esta palabra. Y aquí nos está diciendo que eso hace referencia a la respiración. Hashem tiene su propia respiración y esa misma la insufló, la compartió en la nariz del molde de ese hombre que hizo según la historia de la Torah. Y así es como ellos interpretan este versículo y dicen: toda alma, Neshama, alabará a Dios. Lo cual fue explicado por nuestros sabios de la siguiente manera: por cada respiración, Neshima, el hombre debe alabarlo. Y dice en Mijá, o sea, el profeta Miqueas, dijo Israel: ¿cómo podremos complacer a Dios? ¿Cómo podremos doblegarnos ante el Dios de los cielos que hizo tantas bondades con nosotros que no se pueden contar? Y aunque nosotros lo disgustamos con nuestras acciones, Él no nos pagó con la misma moneda. Esto es algo básico, esto que está diciendo Miqueas. Quiero pensar que todos hemos llegado a este punto. Reconocemos cuando hemos cometido errores y que ello, o sea, la justicia de Dios tendría que azotarnos a veces pues duramente. Pero a veces vemos que no pasa así. Algunos pensarán que Dios es un solapador, que Dios tiene a sus consentidos. Yo considero que Dios perdona a los que en ellos ve el deseo de cambiar. Porque Él no creó a los humanos para mortificarlos. No somos perfectos y eso es parte del plan. Entonces, ¿por qué a cada error que cometa el hombre Dios tendría que estarlo fulminando, destruyendo? Cuando el humano se enfoca o se encausa totalmente a hacer lo malo, es cuando vienen estos castigos muy severos. El propio caso de los profetas, su vida ilustra ello. Eran enviados para decirle a Israel que desistiera de ciertas prácticas. No a la primera equivocación Dios venía y destruía a la nación, sino era paciente y trataba de educarlos. Que por sí mismo uno alcance a identificar lo bueno y lo malo y voluntariamente nos encaminemos al bien. Y si Dios tiene que aceptar algunas fallas, si Dios tiene que perdonar algunos errores, pero viendo que el humano está dispuesto a cambiar, yo siento que ahí es cuando suceden las cosas, ¿no? Cuando conecta ese perdón, eso que algunos
reconocemos como misericordia. Y no es que Dios nos esté solapando el error, sino es esa oportunidad para cambiar. Aquí dice Miqueas, ¿cómo podremos doblegarnos ante el Dios de los cielos que hizo tantas bondades con nosotros, que no se pueden contar? Y aunque nosotros lo disgustamos con nuestras acciones, Él no nos pagó con la misma moneda. No debemos apartar de nuestra mente las palabras de la oración Nishmat Kol Chai, el alma de todo ser viviente. Aunque nuestra boca estuviera llena de alabanzas como el mar, no nos sería suficiente para agradecerte. Cuando estuvimos hambrientos, nos alimentaste y con abundancia nos sustentaste. Y debemos pensar en detalle sobre las numerosas bondades que hizo Dios con nosotros, desde el mismo momento en que nos encontrábamos en la matriz de nuestra madre, y de cuántas desgracias nos salvó, tanto de aquellas en las que la mano de Dios se nota abiertamente, como de aquellas en las que la presencia divina permanece oculta. Como dijeron nuestros sabios, la persona a quien le ocurre un milagro no sabe reconocerlo, ya sea algo que le ocurrió y se salvó, o algo que tendría que haberle ocurrido y no se concretó. Por todo lo que ocurre, el hombre debe prestar atención a los hechos y amar a su creador con intenso amor. Yo sigo observando aquí no sé si llamarle un fallo o un problema, si le dirigimos estas palabras a alguien que desde que nació su vida ha sido una desgracia, que su mamá lo abandonó, que desde que era bebé en el vientre de su madre se drogaba, o el papá la golpeaba y lastimaba al bebé estando adentro. Y después fue abandonado, llegó a un lugar donde lo adoptaron y ahí lo maltrataron y que haya tenido una vida muy cruel, ¿no? Desde su gestación hasta su edad adulta. Para mí, hablar de Dios con una persona en esas condiciones se me hace algo, un reto muy difícil. Una, una situación muy complicada. Porque el primer argumento que nos van a decir es, pues tú creciste en una familia con tu papá y tu mamá, te dieron todo, te mandaron a la escuela, te dieron que comer, nunca nadie te abusó, te han cuidado hasta el día de hoy, cuando llorabas te abrazaban, cuando te enfermabas te llevaban al médico, cuando te sentías triste trataban de contentarte. Tuviste gente que te cuidó todo el tiempo y tú puedes decir que esa es la mano de Dios en tu vida. Pero yo que desde que nací he vivido tantas desgracias, ¿cómo puedo reconocer la mano de Dios en medio de ello? ¿Por qué tu vida es privilegiada y la mía no? Y yo siento que sí se puede. Sí se puede hablar de Dios, pero es muy complicado. Para mí, no lo tengo claro cómo hacerlo, pero yo siento que sí se puede. Aún a las personas que sufren mucho, hablarles de Dios. Bueno, vamos a continuar. Dice, como dijeron nuestros sabios, la persona a quien le ocurre un milagro no sabe reconocerlo, ya sea algo que le ocurrió y se salvó o algo que tendría que haberle ocurrido y no se concretó. Por todo lo que ocurre, el hombre debe prestar atención a los hechos y amar a su creador con intenso amor. Ahorita que leo estas palabras, pienso en una opción para iniciar a hablarle de Dios a alguien en esas condiciones. Si me dicen toda mi vida ha sido una desgracia, lo que viene a mi mente en responderle es, está bien, reconozco que hay una diferencia entre tú y yo y hay un privilegio, se nota como si fuera un privilegio. Pero todo lo que has pasado, para todo lo que te ha sucedido, pues tú no deberías estar aquí.
y hubieras muerto aún desde el vientre de tu madre. Pero no te has preguntado que si has vivido, que si sigues vivo, es porque tienes algo importante que hacer en este mundo. Y que a pesar de tanto sufrimiento y tanta adversidad, tú sigues de pie. Y hoy es el día en que alguien te habla de Dios. Tal vez para que inicies tu investigación y le demuestres al mundo que a pesar de toda la adversidad, el hombre puede caminar rectamente. Unos tienen condiciones favorables, otros condiciones adversas. ¿Por qué Dios hace eso? Tal vez sea parte de tu misión de vida irle a preguntar y que Él te responda. Pero es un milagro que alguien sobreviva ante tanta adversidad. Y yo ahí vería la mano de Dios en tu vida. Así le respondería yo a alguien, ¿no? Es lo primero que se me viene a la mente. Digo, por si ocupamos en algún momento conocer a alguien así. Seguimos. Y todas las bondades que mencionamos anteriormente son casi nulas ante la bondad del alma, que es una bondad verdadera cuyo valor es incalculable. Por esto debe regocijarse Israel con su Hacedor, que nos eligió de entre todos los pueblos, y nos entregó una Torá de verdad e implantó en nosotros la vida eterna. Nos santificó con sus preceptos y nos eligió para servirlo y bendecir su nombre, para que por medio de esto podamos merecer el placer y la bendición del mundo por venir. Como dijeron nuestros sabios, es mejor una hora de deleite en el mundo por venir que toda la vida en este mundo. Aquí presenta una idea que siempre la he escuchado de los judíos, de libros de este tipo, de propios rabinos, cuando están impartiendo su conocimiento, siempre aprovechan la oportunidad para comunicarle al mundo que el pueblo judío es privilegiado, porque Dios les dio a ellos la Torá, que contiene palabras de justicia, preceptos éticos, morales, muy elevados. Y eso mismo algunos hemos sentido aún sin ser judíos, porque llegó el momento en que alguien nos habló que existía una Biblia. Y fíjense, a mí me pasó algo curioso cuando yo aprendí a leer. Yo tenía como 5 años antes de entrar al kinder. Creo que entré al kinder a los 5. Sí, entré a los 5 y a los 6 es cuando ya entras a la primaria. Yo aprendí a leer antes de entrar al kinder, entre los 4 e inicios de los 5 años. Y dentro de las primeras cosas que leí fue la Biblia. Obviamente mi mamá me ponía ejercicios de palabras, árbol, casa y todo eso. Pero cuando ya vio que yo podía leer, ella me ponía a leer la Biblia católica. Y en su idea, ¿no? Y en su educación, no sé, religiosa que ella tuvo, me decía que había que empezar por la vida de Jesús. Me acuerdo muy bien que yo me sentaba con la Biblia ahí y me ponía a leer el Evangelio de Mateo. Así inició mi vida, yo no tengo la culpa, ¿no? Así fue. Y qué curioso que no me dio otro libro. No me puso a leer cuentos para niños, no me dio un periódico, me dio una Biblia. Y fíjense ahora a mis 36 años, que por cierto, este jueves que pasó fue mi cumpleaños. Bueno, el jueves de la otra semana, ¿no? Hoy es miércoles. Hace 8 días fue mi cumpleaños. Permanezco leyendo la Biblia, pero ahora con otro conocimiento, con otro enfoque. Como si desde que uno es niño te pasan ciertas cosas que van a, pues, marcar tu vida, tu destino, podría decirse así.
Entonces, la idea que estábamos revisando es aquellos que reciben el conocimiento de Dios, que pueden aprender a leer la Biblia, ahora le llamamos la Torá. Y ya no solamente la leemos en español, sino ahora en un idioma antiguo, desconocido para nosotros. Muchas de sus palabras ni siquiera las sabemos y tenemos que investigar en diccionarios, en manuales de gramática, y ahí estamos rompiéndonos la cabeza para ver si podemos entender mejor este mensaje. Eso es un privilegio. Eso ya nos distingue de los demás. Y se ve muy marcada la diferencia. La forma en cómo hablamos y cómo habla la gente que está a nuestro alrededor. Aunque tengan muchos estudios universitarios y de doctorado, su vocabulario es pésimo. Y uno se decepciona, porque tú dices, para el cúmulo de conocimiento y de estudios, y la gente con la que se ha relacionado, habla como alguien que no sabe nada. Habla de manera vulgar y corriente. Y nosotros, la Torá nos dice, no tiene que ver con estudios. Es un asunto con Dios. Así que tú no te puedes permitir una boca indigna, porque tú invocas el nombre de Dios. Y eso lo aprendemos, eso es la ética de nuestro estudio, de nuestro conocimiento, las bases de nuestra vida. Nos dice acá, este párrafo que ya leí, por esto debe regocijarse Israel con su Hacedor, que nos eligió de entre todos los pueblos y nos entregó una Torá de verdad e implantó en nosotros la vida eterna. Nos santificó con sus preceptos y nos eligió para servirlo y bendecir su nombre, para que por medio de esto podamos merecer el placer y la bendición del mundo por venir. Se habla de una elección. Nos escogió. Yo incluso me siento escogido aún dentro de mi familia, porque de todos mis hermanos, hijos de mi padre y madre, soy el único que estudia la Torah. Los otros no han querido, no les importa, no les agrada. Vayan ustedes a saber qué es lo que piensen. Todos recibimos la misma educación, sufrimos las mismas cosas como hermanos. Y no por eso todos atienden el llamado de Dios. Y pues bueno, somos privilegiados. Considero que mi vida es más tranquila, es más pacífica que la de ellos. Ellos han pasado momentos muy críticos por las decisiones equivocadas que han tomado. Pero es el camino que elegimos. No obstante, en esto podemos pensar solo si todavía nos encontramos en el nivel del que sirve a su amo para recibir una recompensa. Pero cuando lleguemos al nivel de los sirvientes que sirven a su amo sin esperar recompensa, entonces gozaremos de una inmensa alegría al tener el mérito de ser servidores de un rey encumbrado y eminente, poderoso y majestuoso, cuya grandeza es inconmensurable, que nos eligió entre los pueblos y entre todos los ejércitos celestiales. Nos quiso y nos amó. Un rey que tuvo la voluntad de otorgar méritos a Israel y para ello les incrementó el estudio de la Torá y los preceptos. Un rey que deseó el amor del hombre, que es todo vanidad. Y está. ¿Cuál es el privilegio? Que te permite estudiar y te da todos los medios que necesitas. Y aparte te los da porque sabe que lo vas a hacer. Hay mucha gente cuando inicia en el estudio y su primer pretexto es que no tengo libros, es que no tengo dinero para comprar. Pues no gastes dinero, con lo que tienes empieza. Yo empecé leyendo Biblias cristianas, Reina Valera, incluso las lecturas que hoy tenemos de Josué están en la nueva versión internacional. Empecé en español, ¿no? En mi idioma, me lo tradujeran bien o mal, esforzándome por tratar de entender el mensaje.
Y después me di cuenta que no era suficiente. Y si tu deseo se mantiene de querer saber, pues entonces se abren oportunidades. No falta aquella persona que te dice, oye, mira, ¿qué crees que apenas fui a una librería y encontré este libro? Se ve que está muy bueno. A ver, ¿no lo quieres revisar? Te lo dejo, te lo presto unos días. Y esa persona ya te dio algo que tú no estabas buscando o que estabas necesitando, pero no sabías cómo obtenerlo ni dónde estaba. Y alguien viene y te lo acerca. Así me pasó a mí. El otro día estaba compartiendo con los hermanos un video de Dan Ben Abraham. Ustedes lo conocerán. Es este pastor, bueno, ex pastor cristiano de Cuba, que inició o le dio mucho empuje al movimiento mesiánico hace unos 10, 15 años. Y estábamos viendo un video de él porque, pues bueno, YouTube te ofrece cierto contenido. Y estaba yo viendo que está haciendo unas pues, adaptaciones de Kabbalah a su mensaje de las 10 tribus perdidas, del tiempo de los gentiles y la temática que ellos manejan. Y le dice a los hermanos, miren cómo manipula el conocimiento, cómo pone unos números que no son y ni siquiera explica por qué los pone, nada más porque él dice. Pero pues las letras, como ustedes saben, en hebreo también representan números. Y él estaba poniendo unos correctamente y otros pues a su gusto, para que le cuadraran los números, porque estaba dando una enseñanza tipo de numerología, ¿no? De tipo de gematría. Pues para enseñar a la gente que su interpretación del tiempo del fin, el tiempo de los gentiles y todo eso pues, es cabalística y está en sus libros del Nuevo Testamento. Y estábamos viendo ahí, le digo, vean hermanos, hasta dónde llega el ser humano. Digo, yo les dije, yo cuando empecé en esto, de hecho empecé por él, porque en la librería cristiana donde yo trabajaba, ahí vendían, o por un tiempo vendieron el Código Real, su traducción del Nuevo Testamento. Y después cuando los del consejo aquí de sociedades bíblicas vieron que era tipo judaizante, lo vetaron, ¿no? Lo sacaron de las librerías cristianas. Pero en ese tiempo yo pude hacerme de ese libro. Y así fue como comencé a saber que había una Torá y todas esas cosas. Entonces le dije a los hermanos, miren, yo admiraba al señor Dan Ben Abraham, pero vean ahora lo que está haciendo, ¿no? Ofreciendo un conocimiento que él está manipulando. Y no me parece que sea correcto, digo, pero bueno, pues es su vida. Algo le debo, que a mucha gente. Mi mamá que me puso a leer la Biblia católica cuando era un niño, mi abuelita que después me llevaba a la iglesia cristiana, después Dan Ben Abraham con su libro que llegó por ahí. Y así es como uno va avanzando. Pienso que Dios observa la mente y el corazón de las personas. Y si tú estás buscando a Dios, esos solamente son pequeños escalones que te van a servir como pistas para guiarte a tu camino. Y por eso les decía, hay gente que lo primero que hace es poner pretextos. No pongas pretextos, estudia lo que tengas en la mano. Y si Dios ve que tu esfuerzo, que si tienes verdadero amor por Él, si es algo real, es auténtico, Él va a poner otras instancias para que tú camines. Pero si con lo que tienes no demuestras un compromiso hacia Dios, no hacia los hombres ni hacia las instituciones religiosas, pues entonces nunca vas a avanzar. Ahí te vas a quedar y ahí está bien para ti. Porque ¿para qué se te va a dar algo que no vas a usar? Que ni te importa y ni te interesa. No tendría sentido. Entonces dice acá, un rey que tuvo la voluntad de otorgar méritos a Israel. Y para ello les incrementó el estudio de la Torá y los preceptos. Un rey que deseó el amor del hombre, que es todo vanidad. Nos incrementó el estudio
cómo era nuestra vida antes, en aquellas etapas y cómo es ahora. Estudiamos más o estudiamos menos. Tratamos de cumplir más cosas porque eso nos ayuda a descubrir a Dios. O lo hacemos, como dijera unas líneas atrás, porque esperamos que nos recompense cada quien. Y es una bondad extremadamente grande e inigualable el hecho de que el hombre pueda profundizar en la grandeza de Dios. Y en contraposición, en la pequeñez del ser humano. Y de este modo reconocer y comprender que nuestra elección y nuestro acercamiento al servicio divino fue algo muy grande. Como fue dicho, es mejor una hora de estudio de Torah y de cumplimiento de mitzvot en este mundo que toda la vida del mundo por venir. En el judaísmo tienen este tipo de frases, ¿no? Que a veces me parecen contradictorias, a veces. Porque fíjense, antes nos había dicho, es mejor una hora de deleite en el mundo por venir que toda la vida en este mundo. Ahí está. Mejor una hora de deleite en el mundo por venir que vivir en este mundo, ¿no? Toda nuestra vida. Y de acuerdo a cómo va avanzando el argumento, ahora nos dicen, es mejor una hora de estudio de Torah y de cumplimiento de mitzvot en este mundo que toda la vida del mundo por venir. Si yo comparo las dos frases, está resultando que lo más grande de toda la existencia, ya sea en este mundo o en el que venga, es el estudio de la Torah. Siempre va a ser lo mejor. ¿Por qué? Porque también ellos hablan, pues en sus ideas, del judaísmo que hemos aprendido, del Zohar, de Kabbalah y todo eso, que en el mundo por venir también los justos estudian la Torah, pero es una Torah más elevada. La que conocemos está sujeta a las condiciones físicas, materiales. Si se prevé o se espera que el humano, cuando muere, pasa a un estado superior de espiritualidad, si es que fue justo en esta vida, la capacidad de percibir el conocimiento de Dios va a ser más grande. Tendrá condiciones más favorables que las que hay en este mundo. Así que la Torah de allá es superior, la que se estudia allá, en el cielo, en el paraíso, en el Gan Eden, como se dice. Una vez un rab, el rab Ariel Birks, estaba sacando una idea, ¿no? De que la Torah que nosotros tenemos era la 2.0, que hay la versión 1.1 o 1.0, que debe ser una más espiritual. ¿Y que de dónde sacaba eso? Él decía que porque la Torah empieza con la palabra Bereshit, y la primera letra de la Torah es la número 2, ¿no? La que tiene un valor numérico de 2. Que si esta fuera la Torah número 1, o el nivel 1, el más alto, el original, habría iniciado con la letra Aleph. Es su idea, ¿no? Nada más les comento esto por si tal vez eh, les haga alguna coherencia esto que expuso el rabino, ¿no? Yo dije, podría ser algo como lo que estamos deduciendo, que la Torah que se estudia aquí pues está sujeta a condiciones físicas, materiales. El hombre trata de cumplirla, pero tiene muchos impedimentos. Si las almas, bueno, cuando alguien fallece es trasladado a un espacio, a un lugar de mayor espiritualidad, la Torah que él conozca va a ser superior a la que nosotros practicamos aquí o a la que tenemos acceso, porque él tiene mejores condiciones, está más cerca de Dios que nosotros. ¿A eso se refiere la idea? Bueno, vamos a continuar. Es apropiado entonces que el hombre medite acerca de los pocos méritos que posee y de que el Rey Supremo igualmente ha deseado su honor y lo eligió para servirlo, pese a no ser más que carne y hueso provenientes de una gota despreciable. ¿Cuánta bondad hizo Dios con nosotros, más allá de lo que nuestra mente puede llegar a imaginar? Algo que no vamos a poder esquivar y que nos va a hacer bien para neutralizar el ego es esto que dice
que el hombre medite acerca de los pocos méritos que posee. Es saludable esto. Si yo estoy estudiando la Torá, no es porque yo hice algo que a Dios impresionó, dijo, qué muchacho, este joven tan destacado, súper inteligente, ¿no? Es de los mejores, el más bueno. No es que yo tenga méritos. Yo pienso que él se basó en la respuesta que tuve a su mensaje. Y eso ya va generando méritos. Pero Dios, pues ve con amor a todo ser humano, pero si los demás no quieren responder a ese mensaje, pues también los deja y los acepta. No nos escoge a los más inteligentes. Hay gente en el mundo que es muy inteligente, que están involucrados en la ciencia al nivel más exigente, ¿no? Que nosotros no tenemos ni capacidad de pensar lo que ellos piensan y de formular teorías y matemáticas muy avanzadas. No tenemos esa mente tan poderosa como otros sí la tienen. Y a pesar de eso, Dios nos escoge para servir a sus propósitos. No tenemos que estar pensando que la gente superdotada es la más adecuada para estudiar la Torah. No tenemos méritos, somos gente común. Y de que el Rey Supremo igualmente ha deseado su honor y lo eligió para servirlo, pese a no ser más que carne y hueso. Y en general, los superdotados y los que no somos tan inteligentes somos carne y hueso. Y lo mismo se va a morir él y me voy a morir yo. Y lo mismo se va a convertir en polvo y yo igual. Así que si nos vamos a esos términos, nadie es nada delante de Dios. Seguimos. En verdad, el motivo por el cual debemos alegrarnos con las bondades de este mundo y con la salvación de las desgracias que nos acechan es que, por medio de la vida y del bien, podemos llegar al gran objetivo de servir a nuestro Creador. Por el contrario, lo malo de la muerte y de los males del mundo es que nos impiden servir a Dios. Pues de no ser así, todo sería una misma cosa, ya que de cualquier forma nuestros días son efímeros, como una sombra fugaz, y toda la bondad y la crueldad de este mundo son vanas, vanidades de vanidades, ya que todo es vanidad. Pero nosotros deseamos la vida y el bien por cuanto nos ayudan a servir a Dios. Esto me hace recordar hace unos 6 años. Algunos de ustedes les he dicho que hace 6 años a mí me dio un infarto. Es un muchacho de 30 años que le dio un infarto, es extraño, no es lo común. Y en esos momentos, pues tú piensas que te vas a morir. Te empieza a doler el corazón, te dan punzadas. Y empiezas a sentir una desesperación, como si no pudieras respirar. Y lo que la mente piensa es, pues me voy a morir, ¿no? Y de repente pasa ese dolor, ¿no? Así como de manera mágica. Te empiezas a recuperar. Me trajo a la mente esto que leíamos porque dice, por el contrario, lo malo de la muerte y de los males del mundo es que nos impiden servir a Dios. Cuando a uno le pasan estas cosas y no terminas muerto, ¿no? Como mucha gente, y parte de tu vida es el estudio de la Torah, hablarla con determinadas personas, y lo que sea que yo haga, algún valor debe tener delante de Dios. Y pienso que si no morí en ese momento es porque Él quiere que esté yo aquí, compartiendo lo poco que puedo aprender, o tal vez mucho, no sé. Algo que nadie va a poder hacer, sino solamente yo. Y ya que yo decidí servir a Dios, pues me da la muestra de que mi vida está en su mano.
Pero si a alguien le sirve, aún lo puede salvar de la muerte. De una muerte así anunciada y casi obligatoria, que alguien le dé un infarto, es gran probabilidad de que va a morir. Y si no sucede, y al menos en mi caso, yo digo, si me dejó vivo, es para continuar con mi servicio espiritual, mi rectificación personal, que soy un ser defectuoso, que tiene muchos errores, pero está aprendiendo a corregirlos. Y aparte, si puedo ayudar a otros, lo voy a hacer. Y como ustedes lo saben y siempre se los digo, sin esperar nada a cambio, menos dinero. Si eso le agrada a Dios, esa forma de pensar, tal vez por eso me perdonó la vida y estoy aquí. Pero también Él puede decidir que mañana me dé otro infarto y me muera. Digo, hasta bien, ya me sirvió lo que yo quise, hasta aquí llega. Y eso está bien, porque Dios es el dueño de todo. Pero mientras yo viva, o sea, esa experiencia te cambia la mente. Mientras yo viva, voy a hacer mi mejor esfuerzo en todo lo que voy a hacer. A veces uno tiene conflictos. Hay un compañero en el trabajo que le dio COVID y le hicieron un dictamen de que él ya no puede trabajar en la limpieza, que está impedido de hacer sus funciones, pero sigue ocupando el lugar de limpieza y le siguen pagando lo que a todos nos pagan, pero él ya no hace nada. Si acaso reparte los materiales que necesitamos para limpiar los demás, pero él ya no cumple con sus obligaciones, pero sí le están pagando. Y tú lo ves y está bien, está sano, se la pasa sentado en su teléfono, no hace mayor cosa, camina, anda solo en la ciudad. O sea, como que quedó impedido para trabajar si se mueve solo. No está cojeando, no se ve que le duele la cabeza, que de repente se sienta mal y se lo tengan que llevar pues a algún médico de los que están ahí en el hospital para que lo atienda. Está en sus facultades, en plena facultades, ¿no? Y digo, ¿cómo hay gente que cae en este error? Es como si yo fuera y le dijera, jefa, yo tampoco puedo trabajar, me dio un infarto y en cualquier momento me va a dar otro. Sin embargo, yo digo, a donde sea voy a trabajar. El otro día me mandaron a cargar cosas pesadas, ¿no? Envolver ropa, la ropa que sale en los hospitales. Tienes que cargarla en carros y después cargar el camión y aventar las bolas. Han de pesar como unos por encima de entre 20 y 30 kilos. Eso es un esfuerzo importante para el corazón. Yo le digo a Dios, Dios, me voy a morir cuando tú digas. Y si me muero trabajando, estoy feliz. Porque voy a morir siendo útil a alguien. Y no poniendo excusas de, ay, es que como me dio COVID, ya no puedo ni sacar basura. Ya no puedo ni limpiar un piso. Ay, ya no me puede dar el aire. Ay, esto. Y tú ves a la persona, está normal. Entonces, yo digo, no importa, esa es su vida. Yo no lo critico, sino solamente veo la mentalidad de la persona que no desea servir a nadie. Incluso hasta pone pretextos de salud para decir, no, no voy a hacer eso porque no vaya a hacer que me muera. Está teniendo miedo que se vaya a morir. Y los que tenemos más probabilidad de morir, pero encontramos un objetivo. Mi trabajo trato de hacerlo por amor a Dios. Aunque a veces me pongan cosas pesadas, no importa. Y si me muero ahí, me voy a morir y ya. Si voy en el metro y me da un infarto en el metro, me voy a morir ahí y ya nadie va a poder hacer nada. Pero hay que hacerlo lo mejor posible. Al menos creo que esa enseñanza la he aprendido en estos últimos 6 años. Y ha sido bueno para mí. No sé si ustedes también tengan experiencias parecidas. Dice, pero nosotros deseamos la vida y el bien por cuanto nos ayudan a servir a Dios.
Por eso queremos estar vivos, para servir a Dios. Y esta es nuestra intención en la alabanza Nishmat Kol Hay. Después de haber dicho, aunque nuestra boca estuviera llena de alabanzas como el mar, decimos, Ad Gena Asarunu Rajameja. Y hasta ahora nos ha ayudado tu misericordia. Nuestra intención es proclamar ante Dios que nuestra alegría por todas las bondades y salvaciones que hizo con nosotros es que sus mercedes nos ayudaron a servirlo. Así, con la ayuda que cada uno recibió del Creador, bendito sea Él, para servirlo, debe amarlo, pues no es lo mismo la bondad que fue hecha a todo Israel en general al entregar la Torá que la bondad que Él hace con cada uno en particular cuando le otorga fuerza, salud y tranquilidad para ponerlas a su servicio. Bendito sea su nombre. Es lo que estábamos diciendo, ¿no? Si pude morir y ya no me morí y me siento bien, pues voy a usar esa vida que me queda para servir a Dios. Esa es la respuesta que uno da cuando percibe la bondad de Dios. Y no vamos a estar ahí poniendo pretextos ni conmiserándonos de, ay, es que me fue mal. Es que yo si hago un esfuerzo, a lo mejor me da otro infarto. Pues si me va a dar, que me dé. Pero hay que hacer nuestro mejor esfuerzo. Al menos eso es lo que produjo en nuestra mente cierta situación, ¿no?, que nos pasó. Y a quien Dios le otorgó el mérito de estar entre aquellos que estudian en el Bet HaMidrash, Academia de Estudio de la Torá, he aquí ha recibido mayor merced que otro. Una persona que se dedica al estudio de la Torá, que buena parte de su vida la dedica a ello, eso es una misericordia extra. Porque hay otros que aunque quisieran, no pueden. Y no pueden no porque Dios no les quiera conceder. No pueden porque ellos no pueden. Su cerebro no les permite, ¿no? La programación que está en su cerebro no les permite visualizarse siendo estudiosos. Todo en la vida les resulta un obstáculo. No creen que Dios les pueda dar las condiciones para que lo logren. Y quien fue agraciado con inteligencia y sabiduría, y se conduce rectamente y con buenas cualidades, y reconoce la deshonra de las transgresiones y el perjuicio de las malas acciones, y se aleja de ellas, encontrando gracia ante los ojos de Dios y de los hombres, para hacer siempre lo recto y lo bueno. Este hombre privilegiado recibió el mejor de los regalos, un obsequio de valor incalculable. Así pues, cada cual deberá amar al Creador de acuerdo con el bien que recibió y deberá someterse a Él y decir, no soy meritorio de todas las bondades y mercedes que hiciste conmigo. Y todo ser humano debe estar dedicado a trabajar para que en su corazón y mente haya pensamientos cada vez más y más puros, hasta que como el calor de una llama arda en su corazón el amor al Creador. Fíjense, en la sección pasada era Bejaloteja, ¿no? Hablaba de encender la lámpara. Así iniciaba la bonita sección. Encender las lámparas en el Mishkan. Y está bien, lo hacía el sacerdote. Pero el pueblo de Israel lo que logró era encender la furia de Dios. También sabían encender el fuego, pero el fuego de Dios que los devoraba, que los consumía por ofenderle. Y aquí nos dice, todo ser humano debe estar dedicado a trabajar para que en su corazón y mente haya pensamientos cada vez más y más puros, hasta que como el calor de una llama arda en su corazón el amor al Creador. Y ampliaremos más este tema cuando nos ocupemos del capítulo La Alegría. Y veremos que amor y alegría son lo mismo.
El segundo tipo de amor proviene de la razón y podríamos llamarlo amor a la sublimidad. Está hablando casi en términos como el Tania, ¿no? El amor abundante, Ahabá Rabá, y Ahabá Olam, el amor oculto, que es el amor intelectual. Aquí nos dice amor, dice el segundo tipo de amor proviene de la razón y podríamos llamarlo amor a la sublimidad. La persona que posee inteligencia y reconoce la virtud del hombre perfecto, busca la perfección y ama vehementemente al hombre perfecto por su perfección. En consecuencia, ¿cuánto más deberá amar a su Creador, que constituye la perfección verdadera, que incluye todos los tipos de perfección? Sin embargo, este amor es posible solo entre quienes tienen cierta similitud con Él, es decir, que desean el bien y transitan por el camino correcto. Aquí nos está poniendo pues, un poco alta la vara. No es algo que no haya dicho Moshe. Él decía que había que ser santo como Dios. Y si él dijo eso es porque se puede lograr. No dice que es fácil ni que cualquiera lo puede hacer, pero al menos te indica que lo hagas, que lo busques, que lo desees y en la medida de lo posible que lo pongas en práctica. Aspirar a la perfección. Dice, este amor es posible solo entre quienes tienen cierta similitud con él, es decir, que desean el bien y transitan por el camino correcto. Por lo tanto, cuanto más la persona se conduzca por los caminos de Dios, aumentando su dedicación a la Torá y al cumplimiento de las mitzvot, que son rectas, más aumentará su amor hacia él, por perfeccionarse en cierta proporción como él. Por el contrario, si la persona se debilita en el estudio de la Torá y en el cumplimiento de las mitzvot, disminuirá su amor al Creador, pues su similitud con él va disminuyendo, y además, porque sus pecados se convierten en una barrera entre él y su Padre celestial. Sus pecados son como fiscales acusadores que confunden su cerebro con diferentes ideas, impidiéndole meditar acerca del amor a su Creador. Esta es la gran lucha de todos. Cuando pecamos, cuando cometemos un error, cuando hablamos un pensamiento, cuando pensamos algo equivocado y después lo hablamos, hacemos daño. Dice acá que el cerebro se confunde. Y sí nos puede venir la idea de, pues, todo lo que estoy haciendo no sirve de nada. ¿Para qué estudiar hebreo y que Talmud y Pele Yoetz y Tania y la Torah y todo lo que estoy haciendo y yo sigo cometiendo errores, pues, que comete cualquier persona que no sabe nada de esto, ¿no? Soy casi igual que los demás. Si nos ha pasado por la mente esta idea, eh, ahí es donde se gana o se pierde la batalla, ¿no? Cuando a mí me llega a pasar esto, yo digo, bueno, he invertido mucho de mi tiempo en estudiar la Torah. Y si todavía sigo cometiendo ciertos errores que son pues, básicos, muy infantiles, ¿no? Significa que el conocimiento no ha llegado tan profundo a mí. No es que no sirva, es que yo no lo he podido aprovechar. Pero también es imposible que todo lo que ya estudiaste no te, no te dé ningún resultado. O sea, la mente a veces es muy extremista. Y si cometes un error, te hace pensar que ya todo lo que hiciste ya no sirve. De hecho, es una de las bases del pensamiento cristiano. Son muy extremistas. Si yo, no sé, llevo una vida recta y de repente me robo un pequeño dulce, ya pecado, te vas al infierno. Porque lo mismo es matar a un hombre que robarte algo. Todos son pecados delante de Dios, te tienes que ir al infierno.
No hay salvación para ti. Estás condenado a muerte. Y si se presenta esta lógica de, ahora resulta que todos los pecados son condenación a la muerte. Y eso no es correcto. Si una persona roba y se quiere quitar eso de su vida, devuelve lo que robó y tiene que agregar un tanto más. Creo que él decía que la quinta parte de lo que vale esa cosa que robó. Y esa es la manera de sanarse de esa mala intención, de ese pecado, de ese error que cometiste, y ya está significando que estás dando pasos hacia adelante. Esa es la rectificación. Y no dice que te tengan que matar nomás porque te robaste algo. Así que cuando pase por nuestra mente el reconocimiento de un error, también busquemos las cosas buenas en las que hemos avanzado. Para que no dejar que el cerebro se vaya a los extremos y diga, entonces todo lo que hago de la Torah no sirve de nada. No, sí sirve. Y sí nos da resultados, pero significa que ese todavía es nuestro punto débil y hay que trabajar más. Por eso dice aquí, sus pecados son como fiscales acusadores que confunden su cerebro con diferentes ideas, impidiéndole meditar acerca del amor a su creador. Entonces la gente va a decir, si sigo pecando, significa que no amo a Dios, ¿no? Soy un fraude, mejor me dedico a hacer lo malo. Tampoco debemos de llegar a eso. Yo, por ejemplo, pienso que amo a Dios y que tengo mis bases para decirlo. Mis bases para decirle a Dios, Dios, yo te amo. Esta es mi forma de demostrar. Y a veces le digo, Dios, si cometo estas fallas, yo sigo pensando que te amo, pero no es lo suficientemente grande el amor como tú te lo mereces. Así que tengo que seguir estudiando, porque a ti hay que ofrecerte lo mejor. Y como tú pides cosas muy difíciles, me está costando mucho trabajo, pero lo quiero lograr. Y no me voy a dar por vencido. Esa es mi actitud ante el error. No sé ustedes cómo lo manejen, cómo lo procesen, pero yo les comparto lo que yo hago. Y yo todavía veo que a pesar de mis errores, Dios me bendice mucho. Y es una forma en que yo entiendo, Dios confía en mí. Sí ve que hay una seriedad en lo que estoy haciendo. No ve perfección todavía, pero de seguro que ha de ver sinceridad y ha de ver mi pequeño esfuerzo que hago. Por eso en lugar de azotarme, me bendice, pues para darme más herramientas en las que yo me dé cuenta que Él está conmigo y no para que me decepcione y me hunda más. Por eso al inicio de la lectura eh, lo decía, ¿no? Hay gente que su concepto de Dios es un ser supremo que nada más está esperando a que el hombre falle para estarlo castigando y mortificando. No es así. Dios nos tiene que azotar en algunos momentos, pero después de que nuestra insistencia es mucha y no damos ninguna traza, ninguna seña de querer rectificar, entonces ya viene el plan B. Pero el plan A es ayudar al hombre a crecer, a perfeccionarse. Y si el humano está ocupado en ello, aunque cometas errores, Dios te bendice, porque quiere darte más condiciones, más argumentos, más evidencias de que Él te está acompañando en esa dificultad y te quiere hacer prosperar. Y no por una equivocación, ya te quiere fulminar en el infierno y que te pudras ahí con todos los demonios, ¿no? Que es lamentablemente la teología que se difunde en el mundo. Entonces, si yo veo eso en mi vida, lo siento mucho, tengo que desechar la teología. No aplica en mi vida. ¿Para qué la quiero? Si no sirve, no me sirve a mí.
y no me aplican. Que la apliquen ellos, los que así piensan que Dios es. Seguimos. Debido a que desde un punto de vista espiritual somos como huérfanos, pobres en acciones, y estamos llenos de impureza y culpa, y nuestros pecados impiden que seamos acreedores al bien. No podemos encontrar nuestra mente en el temor reverente a Dios ni en el amor a Él. Por lo tanto, debemos establecer un tiempo fijo para leer a diario, o por lo menos de vez en cuando, libros que despierten en nosotros el amor y el temor reverente a Dios, como el Reshit Hokmah, el Shenel Uhot Haberit, el Jobot Halevavot, el Sefer Haberit y similares. Jobot Halevavot es el que les mencionaba la semana pasada, que también me lo recomendaron leer junto con este. Aquí el propio autor, Eliezer Papo, lo recomienda. Como les decía, es un libro de filosofía judía, de estudiar a Dios, desde luego, de manera filosófica, pero extrayendo esas conclusiones desde la Torah. Son pensamientos más profundos, de meditar en la grandeza de Dios, en la existencia, en la unidad o unicidad de Dios. Son 3 tomos, bueno, al menos la edición que yo vi en la librería judía eran 3 tomos. Cuesta aquí pesos mexicanos 1,800, 1,900 pesos. Son casi $100 lo que cuesta esa edición. En su momento la voy a comprar. Yo les decía, primero, algo más sencillo. Me parece que la redacción de este libro es más accesible. La otra es más compleja y a mí me gusta lo complejo. Pero quería ofrecerles a mis amigos y suscriptores que todavía están por acá algo más digerible. Y lo otro, luego la gente no puede estar tanto tiempo escuchando cosas así porque se les cansa el cerebro. A mí me pasa con los hermanos. Luego estudiamos un rato. Ya me cansé. ¿Quieren que sigamos o nos paramos aquí? No, pues sí, porque ya fue mucha información. Bueno, está bien. Entonces aquí le tenemos. Seguimos, ya estamos terminando este capítulo. Creo que es de los más largos, ¿eh? Los otros no me parecieron tan largos. Esto quizás nos dé la esperanza de poder cumplir en parte el precepto de temer y amar a Dios, pues el temor a Dios se desprende del amor a Él. Fíjense, también nos decía el Rebe, lo como más básico es temer a Dios primero, tenerle respeto, tener reverencia hacia Él. Difícilmente alguien le va a amar así desde el inicio. Lo que primero digiere la mente es su grandeza, ¿no? Verlo como un ser superior y eso te inspira temor. Después de que vences esa barrera de un ser casi inalcanzable y comienza a verse más cercano a ti, ya existe la posibilidad de que lo puedas amar. Pero mientras está lejos, pues el primer recurso es el temor. Y de acuerdo con la magnitud del amor a Él, así de grande será el temor a transgredir su voluntad y provocar su disgusto. También el precepto del temor a Dios se cumple a través del pensamiento, como se explicará más adelante en el capítulo El temor. Y al pensar en el amor a Dios es que se llega a pensar en el temor reverente a Dios. Podemos despertar el amor y el temor a Dios por medio de algo físico, por ejemplo, al comer o beber algo agradable, al paladar o al deleitarnos con un paseo, o si nos resulta agradable escuchar una dulce voz, o al disfrutar de la relación marital, o de tener dinero en abundancia. En estos casos deberíamos pensar que si amamos semejantes cosas, que son vanas y efímeras, y así como vinieron se habrán de ir, ¿cuánto más debemos amar al Creador, que es la fuente de todo el amor y el placer? Debemos tratar de apartar de la mente el amor a lo material, apegándonos al amor a Dios como el siervo que dice, he amado a mi amo. Cuán bello y agradable es el amor que deleita. Como aquí lo reflexionamos en varias ocasiones, muchas de las cosas que hacemos pues son buenas. ¿A quién no le gusta tener dinero? Pues a todos.
Si tenemos un trabajo es para ganar un dinero. Y ese después lo cambiamos por comida, por vestido, por medicamentos, si nos enfermamos. Con él podemos suplir nuestras necesidades. Pasear, tener una esposa, dormir con ella. Todas esas son cosas placenteras que existen en este mundo porque Dios desea darle placer al ser humano. Aquí la clave está en no pensar que ese es el objetivo en la vida, sino es ir a la fuente que te da todas esas alegrías, éxitos y felicidades. Moisés lo decía de esta forma, que cuando llegaran a la tierra de Canaán no estuvieran pues alegrándose o vanagloriándose de que tuvieran muchas cosas, de que poseyeran una tierra, de que tuvieran cosechas y todo eso, sino que se alegraran de Dios, que todo lo que ellos poseyeran se lo atribuyeran a Dios y no a su fuerza, no a sus capacidades. O sea, que no caigamos en el engaño, ¿no? Ah, mira, todo esto es producto de mi grandeza. No, es producto de la grandeza de Dios. Y te lo quiso dar a ti, nada más. Asimismo, cuando la persona sienta miedo a causa de cualquier circunstancia de la vida, deberá reflexionar y decir, ¿por qué le tengo temor a algo completamente vano? Es mejor para mí temer al Todopoderoso y de inmediato transformar algo negativo en positivo y recibirá por ello recompensa y encontrará la salvación. Así como el amor y el temor a Dios dependen en gran medida del estudio de la Torá y la lectura de libros que despierten en nosotros dichos sentimientos, de igual manera, según el amor y el temor a Dios, se incrementará el amor a la Torá y las mitzvot. Fíjense, es como algo complementario, ¿no? Así como el amor y el temor a Dios dependen en gran medida del estudio de la Torá. Después nos dicen, según el amor y el temor a Dios se incrementará el amor a la Torá y a las mitzvot. Siempre nos van a remitir a eso. Si queremos, no que nos juzguen los demás, sino nosotros mismos, hacer un balance de cuánto amamos a Dios, lo que nos está diciendo acá es considerar cuánto estudiamos la Torá. Eso es un indicativo de ver o para saber cuánto es el amor que le tenemos a Dios. Seguimos. Pues el amor se reconoce haciendo la voluntad del amado con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Como está escrito en Shir Hashirim, en el Cantar de los Cantares, aguas abundantes no podrán apagar el fuego, pues la persona por amor está dispuesta a sacrificarse y realizar grandes esfuerzos durante mucho tiempo, así como lo hace por amor al dinero o a otras cosas. Es lo que yo muchas veces he dicho. La mayoría de nosotros, ¿cuánto de nuestro tiempo ocupamos para el trabajo? Mínimo por ley 8 horas. Y si le agregamos el tiempo que nos transportamos, yo al menos 2 horas de ida a mi trabajo y 2 horas de regreso. 8 y 4, 12 horas para poder trabajar o concentrados en lo que tiene que ver con mi trabajo. ¿Y cuánto es el tiempo que le dedico al estudio? Hay gente que está ahí, a los 10 minutos ya está durmiendo. O hay gente que si no está durmiendo empieza a leer y ya está distrayendo con el teléfono. Y no tiene una concentración, no tiene una disposición de decir, a ver, voy a estudiar 2 horas. Me voy a meter en este cuarto y no quiero que nadie me moleste. Este es tiempo para Dios. Así como tengo un tiempo para mi trabajo, así como tengo un tiempo para ver mis series de Netflix, así como tengo un tiempo para jugar mis videojuegos, también Dios tiene un tiempo especial. Y si lo podemos incrementar, qué bueno. Si antes yo leía, me acuerdo cuando era niño, hay que leer un capítulo diario de la Biblia, me decía mi mamá o mi abuelita. Y ahora tú te das cuenta que no puedes leer un capítulo, porque si te empiezas a sumergir en la historia, quieres saber más. Y luego quieres ir a otra historia que se parezca para ver si usan las mismas palabras que en esa historia que estás leyendo.
Entonces ya cuando te das cuenta ya vas como 2 horas estudiando y todavía quieres estudiar más. Pero a veces te da hambre o luego hay otras cosas que hacer. Pero dices, ya le dediqué bastante tiempo, cosa que antes no hacía. Un capítulo, ¿cuánto lo lees? Un capítulo de la Torah. En 4 minutos, 3 minutos. Y era lo mínimo que te exigía, ¿no? Cuando avanzas, si esto se puede traducir en amor a Dios, cuando amas más a Dios, inviertes más tiempo en pensar en Él. Todos los esfuerzos deberían resultarnos insignificantes cuando los realizamos por amor al Creador. De hecho, sería insuficiente que el hombre amara a la Torá como ama al dinero o a su mujer y a sus hijos. Ojalá que la princesa reciba por lo menos la misma atención que la sierva. La persona podrá darse cuenta si ha llegado al nivel exigido de amor a Dios cuando se alegre con sus palabras como si hubiese encontrado un gran botín. Así demostrará que realmente ama a su Creador. Y algo que creo que puedo citar aquí o puedo decirles es, tampoco estamos compitiendo. No es saber quién hace más que el otro, sino que cada quien le muestre a Dios su amor genuino, sin estarnos comparando con lo que haga otra persona. Eso nos va a dar pues, bastante paz, ¿no? Tranquilidad de, él estudia 2 horas, yo voy a estudiar 2 horas y media. No, no tiene por qué ser comparándonos con otro. Siendo que las palabras de la Torá son la palabra de Dios, a quien tanto amamos. La persona no debe descuidar siquiera un instante la dedicación a la Torá y las mitzvot, así como si evitara perder una gran fortuna, pues ella, la Torá, es más preciada que las perlas, y ningún objeto la iguala. Además está dicho, pobres de los hombres a causa del desprecio de la Torá. Esto está en Pirkei Avot 6.2. Pues no hay mayor ofensa que la de quien puede obtener un gran beneficio y satisfacer a su creador y no lo hace. Y si además de eso el hombre se dedica a las bromas y a las conversaciones intrascendentes, sobre él está escrito, me abandonaron a mí, que soy la fuente de aguas vivas, para cambiarme por pozos rajados. Bienaventurado es el hombre que sabe apreciar la recompensa de una mitzvah, que procura satisfacción ante su creador, pues es mejor una hora de Torah y buenas acciones en este mundo que toda la vida del mundo por venir. Nuevamente citan esta frase. Es mejor una hora de Torah y buenas acciones en este mundo que toda la vida del mundo por venir. Y en especial, debemos extremar este cuidado en las situaciones que supongan una pérdida económica, para que no resulte que valoramos más el dinero que el amor a nuestro Creador. Todo el que deja de lado el servicio a Dios, es decir, el estudio de la Torá o el cumplimiento de cualquier mitzvah que se le presente, por cualquier motivo, demuestra que ama más los bienes materiales que a su Creador, lo cual es de por sí humillante para él. Todo asunto mundano debe tener por objetivo el servicio divino, y todas nuestras acciones deben ser dirigidas hacia ese elevado propósito. Como está escrito, en todos tus caminos lo conocerás y él enderezará tus sendas. Esto está en Proverbios 3:6, libro de Mishlei 3:6. En todos tus caminos lo conocerás y él enderezará tus sendas. Estas palabras son muy duras y siento que son súper claras, son muy contundentes. Todo el que deja de lado el servicio a Dios, es decir, el estudio de la Torá o el cumplimiento de cualquier mitzvah que se le presente, por cualquier motivo, demuestra que ama más los bienes materiales que a su creador. Yo siempre tengo un conflicto con esas personas. Entiendo, cada quien está en su proceso, en su camino a Dios. Hay gente que a veces es pobre, ¿no? Y llegas a conocerlos, están en situación económica difícil y te dicen, no, es que le he pedido a Dios que me ayude y
me ha ayudado por acá, pero luego se me acaba el trabajo y luego se me complica por acá y enfermedad y esto y lo otro. Y tú los invitas a estudiar la Torah. Pues vamos a estudiar, ¿no? Para que tú encuentres esas respuestas, porque le preguntas a Dios y dices que no responde. Pues vamos a estudiar y si Dios ve tu compromiso, te va a responder. Y con el tiempo, la persona sigue pasando sus dificultades y después Dios empieza a responder. Y les da un buen trabajo y les da recursos suficientes. Y la persona sigue estudiando, ¿no? La Torah. Y ya después dice, oye, ¿qué crees que ya no puedo estudiar la Torah? ¿Por qué? Es que ya me metí a estudiar, pues quiero terminar mis estudios que dejé inconclusos para que me paguen más dinero. Y tú le dices, bueno, está bien, pues es tu decisión. Yo te recomendaría que no dejes de estudiar la Torah. No, es que va a ser por poco tiempo. Nada más de aquí a tales meses ya terminó. Es, es un diplomado o es algo, ¿no? Que están haciendo para aumentar sus ingresos. Y pasa ese tiempo y ya no volvió a estudiar. Cuando era pobre, cuando Dios lo tenía a pan y agua, estaba con el, como se dice aquí comúnmente, con el Jesús en la boca, ¿no? Con el Señor en la boca, todo el tiempo, Diosito, ayúdame, no me dejes, por favor, ¿no? Ten piedad de mí, dame un trabajo, que me paguen y esto y lo otro. Y cuando Dios respondió y les da un trabajo, ahora ya dejan de estudiar. Antes te decían, visítame, vamos a leer el Zohar. Oye, ¿tú me puedes enseñar algo de la Torah? Es que se me hace bien interesante. Y te buscaban para que les hablaras. Y ahora que ya tienen dinero y que ya pueden estudiar y ganan en sus proyectos personales, ahora ya no quieren estudiar contigo. Entonces, ¿cómo cambia la gente? Todo el que deja de lado el servicio a Dios, es decir, el estudio de la Torá o el cumplimiento de cualquier misvá que se le presente, por cualquier motivo demuestra que ama más los bienes materiales que a su creador, lo cual es de por sí humillante para él. Todo asunto mundano debe tener por objetivo el servicio divino y todas nuestras acciones deben ser dirigidas hacia ese elevado propósito. Como está escrito, en todos tus caminos lo conocerás y él enderezará tus sendas. Y luego se pregunta a la gente, ¿por qué fracasó mi matrimonio? ¿Por qué no me quieren mis hijos? Tú debes de saber la respuesta. Es muy fácil desplazar a Dios por tus hijos, por tus negocios, por tus estudios universitarios, por todo lo que se atraviesa es muy fácil. Y cuando se complican las cosas, pues tú ya sabes la respuesta. Entonces yo siempre digo, entiendo, ¿no? Seguro que en mi tiempo, aunque no siento que haya yo sido tanto así, pero lo pude haber hecho. Desplazar a Dios por cosas insignificantes. Pero al menos yo recuerdo que no tan fácil. Había veces que en esos tiempos, no en la creencia que tienes, a veces los primos salían y se iban a jugar a cierto lugar y no, porque yo voy con mi abuelita a la iglesia. Yo siempre fui más de enfocarme a Dios. Los demás, vamos a jugar y esto y lo otro. No, porque yo voy a la iglesia, ¿no? Luego nos vemos. Y así en mi ignorancia, como haya sido, tratando de buscar a Dios siempre y no darle tanta preferencia a las otras cosas. Y hasta el día de hoy se tendría que sostener eso. Pero hay gente que no, y pues bueno, tendrán que enfrentar sus aventuras y enfrentar las consecuencias de sus actos. Y esto no es como en un sentido de condenación, que Dios los maldiga, no. Tendrán que enfrentarse a Dios y Él les enseñará que lo que están haciendo no es lo mejor, que Él les dio cosas buenas para que lo sigan, no para que cuando ya tengan cosas buenas lo sacrifiquen a Él.
como antes se les veía el interés y las ansias por estudiar la Torah, y ahora ya no. Ya tienen ansias por ir a estudiar a la universidad y ya la Torah ya no tanto. Entonces, pues está bien, yo respeto, no es tu vida. Traté de ayudarte, creo que Dios te respondió y ya lo que tú hagas tú y Dios es su asunto. Yo creo que cumplí mi función, yo me desaparezco de aquí. Y los dejas que anden su vida. A veces se enojan, dicen que eres mal amigo, no me importa. Mi objetivo es servir a Dios. Creo que ya le serví y tú toma tus decisiones. Y así es como uno tiene que hacerse de un corazón a veces un poquito fuerte con ciertas personas. Y ya este es el último párrafo con el que termina el amor a sí mismo. Este es un principio fundamental de la Torá, pues de esta manera no nos apartamos del camino recto. Y al evaluar en cada momento nuestro actuar, resultará que toda nuestra vida estará dedicada a la Torá. Y hay muchas clases de amor que el hombre tiene el deber de desarrollar. Y todas derivan del amor al Creador, que es la primera. Y ahora pasaremos a la siguiente, el amor a sí mismo. Y aquí termina este capítulo. Este capítulo, en realidad no está dividido en capítulos, sino en temas. El tema número 1, el amor al Eterno, bendito sea. Coincide también con lo que dice el Rebe. Vemos que son gente pues, de la misma época. Y en el judaísmo en ese tiempo se estaba enseñando pues, prácticamente lo mismo en esa región de Europa. Parece que estaban conectados. Algunos podríamos decir estaban siendo guiados por Dios a enseñar a sus comunidades que lo primero sea el amor a Dios. Y después, pues a recoger el éxito, ¿no? Si así Dios lo concede. Hermanos y amigos, espero que esta lectura les haya edificado. Este es mi, como lo leíamos acá, este es mi servicio a Dios. Mi pequeño y humilde servicio a Dios por dejarme con vida unos años más. Lo hago de todo corazón, sin esperar nada a cambio, porque en realidad no necesito nada, ¿no? Todo lo tengo. No me hace falta que comer, ni vestir, ni un lugar donde dormir. Y eso para mí es suficiente. Nunca le he pedido a Dios lujos, así que no me hacen falta. Y lo mismo quisiera que haya en sus vidas, que Dios supla sus necesidades y que si ustedes requieren y lo merecen, disfrutar de abundancia y de extravagancia y de riqueza, porque así Dios quiera darles, que se los dé. Pero como estamos aprendiendo acá, que nunca se olviden de Dios, que no desplacen a Dios por sus riquezas, por sus estudios universitarios, por sus eventos sociales, por nada de lo que hay en este mundo, que evitemos todos desplazarlo tan fácilmente cada vez que alguien nos dice, oye, esto, oye, aquello, sí, no importa, voy contigo. Teniendo un Dios que nos da todo, que ha tenido misericordia de nosotros y que tan fácil le desplacemos. Tendríamos que ponernos a pensar si en verdad le amamos o estamos muy lejos todavía de usar esas palabras en nuestra vida. Pues hasta aquí lo dejo, hermanos y amigos, que Hashem los cuide y los bendiga. Hasta pronto.